Las tomas de tierra se van extendiendo por todo el país, desde la Patagonia y Villa Mascardi, ahí donde el macrismo asesinó a Rafael Nahuel con la prefectura en una represión pegándole un tiro por la espalda, un crimen que sigue impune, hasta Jujuy, pasando por la provincia de Buenos Aires. Como es otro de los tantos problemas estructurales que viene saliendo a la luz con la pandemia, la falta de viviendas, el problema de la vivienda, se va acrecentando con la crisis social y económica. El debate se pone más picante porque los grandes medios y los voceros de la oposición de derecha comienzan la rutina de siempre. Hay infiltrados, son grupos de extremistas, son violentos. En el apoyo a esta campaña de la derecha contra un reclamo de vivienda digna, empiezan a salir los que nunca se pierden la oportunidad de hablar. En este caso, Sergio Berni, que declaró que detrás de las tomas de terreno están los movimientos sociales y lúmpenes. Nunca se pierde una oportunidad de inclinar la cancha hacia la derecha. Hay que reconocer que en este caso, en el de Sergio Berni, tiene una experiencia concreta en el tema. No nos olvidamos que en el 2010 fue Sergio Berni, como parte del gobierno nacional, el que desalojó, junto con el por entonces jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, al Parque Indoamericano. ¿Cuál fue el resultado de ese desalojo? Bueno, 3 personas muertas. Un crimen, 3 crímenes que también siguen en la impunidad. Pero parece que como se empieza a hablar de las elecciones, del armado de listas y incluso de las internas dentro del Frente de Todos, nadie se quiere perder su espacio para salir a decir alguna derechada por algún medio amigo. Y comienza la competencia. Así volvió a los canales de televisión el flamante Sergio Massa y dio su opinión sobre el tema de las tomas. Yo lo primero que creo es que el Estado tiene que hacer cumplir la ley. Y si hay gente tomando tierras, tiene que desalojar. ¿Le podés avisar? No solamente en Río Negro, sino también en los ferrocarriles de Victoria. Digo, sabés que tuvimos el tren parado, el tren Mitre, porque están a la espera de una orden de desalojo de un juez. Y cantidad de tomas que hay en la provincia de Buenos Aires. Hoy hablé con el intendente Grey, que habían tenido una toma, hicieron el desalojo, estamos esperando, digamos, resolver el tema de Guernica, lo hablé con el gobernador Kicillof, de presidente Perón, lo hablé con la intendente Blanca Cantero. Mirá, es muy probable que inclusive evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que le da el Estado, asignación universal, IFE, porque si no, digamos, hago lo que quiero. Quitarle el IFE a los pibes, bueno, ahí se lo veía muy cómodo a Sergio Massa con Antonio Laje. Sergio Massa quiere hacer cumplir la ley. Y la Constitución Nacional, que dice que hay un derecho a una vivienda digna y a un trabajo, eso que no habla Sergio Massa por los canales. ¿Pidió Sergio Massa mandarle la policía a los empresarios que despiden, aún contra el decreto presidencial? No lo vimos. ¿Pidió hacer cumplir la ley a los Coto o a los Blaquier, que no cumplen ni siquiera con las normas mínimas y eso se está pagando con muertes de trabajadores? No, no lo vimos tampoco. Sergio Massa es solo valiente con los más pobres. Y lo que pide es que a una familia que en pleno invierno, que en medio de una pandemia, fue a buscar un pedazo de tierra y lo ocupó con 4 palos y una lona, no solamente sea reprimida, sino que le saquen la asignación universal por hijo a esos pibes, o que le saquen los 5.000 pesos por mes que cobra de IFE porque ni siquiera se puede hacer una changa. La promesa de planes de vivienda vuelve también, pero la verdad es que pasan los gobiernos y la desigualdad en el punto viviendas también se viene incrementando. Mientras los pulpos inmobiliarios en la Argentina y los grandes inversores privados tienen en su poder 2,5 millones de viviendas ociosas, hay 6 millones de hogares en la Argentina que tienen problemas de vivienda o para acceder a ella. Cada década que pasa, el problema se va incrementando. En el 2010, el 11% de la población alquilaba.
En el 2001 el 11% de la población alquilaba. En el 2010 ese número ya era del 16%. Para el 2020 ya se está hablando que más del 20% de la población tiene que alquilar o no tiene una vivienda propia. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez la propiedad de la vivienda también se va concentrando en unas pocas manos. En momentos de pandemia, donde también quedan al desnudo los problemas elementales, como el acceso al agua potable, también es donde nos vamos dando cuenta a dónde lleva esta irracionalidad capitalista. Cada día que pasa, un puñado de especuladores concentran aún más casas, aunque queden vacías, mientras millones ni siquiera pueden pagar su alquiler. Gente sin casas y casas sin gente. La pandemia y la crisis ponen todos estos problemas sobre la mesa. Y la pregunta es, ¿cuáles van a ser nuestras prioridades y quién va a pagar la crisis? 6 de cada 10 chicos van a ser pobres para el fin de año. 2 van a estar en pobreza extrema. En un país donde al final del mandato de Mauricio Macri, 50 familias concentraron 46.000 millones de dólares, que es más o menos un 14% del PBI, de todo lo que produce el país en un año. Los mismos directivos de UNICEF, que entrevistamos acá en Alerta Spoiler, nos decían que esta situación de pobreza en la niñez se podría paliar duplicando la suma de la AUH, no quitándosela, como dice Sergio Massa. Se podría cubrir esto con menos de los 4.000 millones de dólares que este año ya se pagaron en deuda externa. ¿Son los buitres los que merecían esta plata o son los pibes que hoy no tienen ni un techo y muchos ni siquiera llegan a alimentarse como deben? Ahora se presentó en el Congreso el llamado aporte solidario, un aporte que presenta el gobierno y que con ese texto, sin modificaciones, solo va a recaudar menos de lo que ya se pagó a los buitres con la deuda externa. Representa un quinto de lo que se podría recaudar con el proyecto presentado por el Frente de Izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque el proyecto del Gobierno Nacional no toca a los bancos, no toca a las empresas de servicios privatizadas, ni siquiera a quienes vienen incrementando su fortuna durante la pandemia, como por ejemplo los laboratorios o los ojeros. Aún así, aunque es un mínimo aporte solidario, incluso apoyado por empresarios como Velocopit, la derecha patalea de manera increíble. Son más defensores de las riquezas de los empresarios que muchos de esos mismos empresarios. Ahora dan vueltas en un rapto de terraplanismo para que no se realice la sesión o se realice con quórum presencial en el Congreso, cuando estamos en el pico de la pandemia. Bueno, lo que buscan ellos, y también lo que buscan los Sergio Massa y los Sergio Berni, es seguir inclinando la cancha a la derecha, como si ya no fuera suficiente. Apoyemos el proyecto del Frente de Izquierda en el Congreso para empezar a tocar realmente las fortunas de los poderosos como parte de un plan para fortalecer una salida de las y los trabajadores.